Buenos días, eventualmente buenas tardes, si hay alguien que nos está escuchando en otros hemisferios con otros usos horarios. Damos aquí comienzo a la reunión informativa de la Maestría en Historia Intelectual de la Universidad Nacional de Quilmes. Vamos a estar durante aproximadamente una hora compartiendo información sobre la maestría. Me presento ante todo, mi nombre es Martín Vergel, soy el director de la maestría, y en esta oportunidad, esta mañana, vamos a estar junto a Ana Lucía Magrini, que es integrante de la comisión académica de la maestría, y Mariana Rossetti, que va a estar en el área de preguntas, en el área de consultas, desde el link de YouTube. Saben ustedes que esta reunión se está transmitiendo a través del canal de YouTube de la Secretaría de Posgrado de la Universidad de Quilmes. Mariana va a estar recogiendo todas las consultas que pueden ir haciendo en relación a la maestría. Antes de comenzar, queremos también agradecer al área de posgrado, en particular a Agustina Otero y a Sol Di Lorenzo, por todas las ayudas y asistencias para que esta reunión sea posible, y en general a la Secretaría de Posgrado por el apoyo a la maestría. Bueno, sin más, vamos a comenzar. Vamos a hacer una reunión basada en diapositivas, en presentación de imágenes que nos van a acompañar. Tanto yo como Ana Lucía nos vamos a respaldar en esas imágenes. Entonces, Ana Lucía es quien va a compartir esas imágenes. Entonces, Ana, adelante. Bien. Bueno, la maestría en Historia Intelectual es una maestría joven, es una maestría creada en el año 2020. Es una maestría que consuma una larga aspiración de la institución que la cobija, que es el Centro de Historia Intelectual, del cual vamos a hablar en un ratito. Centro de Historia Intelectual, que se fundó en 1994, la maestría se crea hace poco, en el año 2020, y la gran novedad que tenemos para ofrecer en esta oportunidad es que desde el año 2023 la maestría pasa a un formato virtual. Hasta ahora la maestría se dictaba en un formato presencial, pero ustedes saben que por la pandemia, en realidad, finalmente, la mayoría de materias se habían dictado también en un formato virtual, pero ahora, formalmente, por aprobación del organismo vinculado a las instancias educativas de posgrado en Argentina, la CONEAU, la maestría es formalmente una maestría virtual. Sobre esto podemos conversar qué quiere decir un poco más adelante, pero les adelanto que el 100% de las materias se va a dictar en formato virtual. Voy a decir algo ahora porque me parece importante. Nosotros hemos discutido mucho en el Centro de Historia Intelectual las ventajas y desventajas del formato virtual en relación al presencial. La conclusión que sacamos es que lo que se gana en una se pierde en otra. La presencialidad tiene sus ventajas, la virtualidad tiene sus muchas ventajas también, ¿no? Y es por esto que finalmente optamos por una maestría virtual, fundamentalmente, y la experiencia así nos lo indicó, porque incluso en la maestría presencial hemos tenido bastantes alumnos que no residen en Buenos Aires. Bueno, fundamentalmente facilita mucho, enormemente, por razones obvias, la posibilidad de llegar y de estar en contacto con alumnos, alumnas que no viven en Buenos Aires. Durante la maestría presencial hubo materias que se dictaron presencialmente, tuvimos alumnos que viajaban, pero era realmente un costo, en principio para los propios alumnos y alumnas, pero también un costo organizativo porque había que agrupar las clases, concentrarlas en momentos en los que viajaban, etc. Bueno, entonces esa es una ventaja evidente de la maestría en formato virtual y es fundamentalmente la que nos lleva a finalmente decidirnos por esta opción, por la virtualidad. Asociado con esto es que nuestro centro tiene una profunda vocación por el estudio y la construcción de redes en América Latina, y la opción de la maestría virtual nos permite estar mucho más en contacto con alumnos y alumnas
de todo el continente e incluso más allá del continente. De nuevo, en la maestría presencial ya tuvimos algunos alumnos del continente, de peruanos, uruguayos, etcétera, pero nuestra idea ahora es que realmente la maestría se latinoamericanice más aún. Bueno, eso, digamos, son las obvias ventajas. La desventaja es que, digamos, son conocidas las desventajas de no poder contar con un contacto presencial más directo, pero en ese sentido nuestra aspiración es que llevemos a la virtualidad todo lo posible los elementos de la presencialidad. Evidentemente no van a poder ser todos, pero en concreto nosotros vamos a hacer una apuesta fuerte por que las clases virtuales sean sincrónicas, es decir, que haya un contacto hasta todo lo que sea posible, todo lo que la virtualidad lo permita, cara a cara entre alumnos, alumnas y docentes. En ese sentido van a ver que vamos a hacer una fuerte insistencia por porque las clases nos veamos, porque las cámaras estén encendidas, etc. Además, esas clases se van a grabar y van a estar alojadas para que puedan ser vistas por los alumnos y alumnas en modos asincrónicos, etc. Bueno, me detuve un poco más de lo pensado en esto, pero me parecía importante. Bueno, yendo un poco más a la maestría, a la estructura de la maestría, Ana, si querés, bueno, ahí en la primera diapositiva dice carrera presencial, pero ahora lo que corresponde es que se trata de una carrera virtual, ¿no? Si querés ir a la siguiente, Ana. ¿La están viendo? Ahí ya pasé a la siguiente. Estamos en las materias obligatorias. ¿No la ven? Yo al menos no la estoy viendo, ¿puede A ser? ver. Ahora sí, ahora sí. Bueno, la maestría se compone... ahora no. ¿Ahí? No, ¿Ahora sí? Ahora sí. Okay. La maestría se compone de dos áreas de materias, una parte troncal que consta de 6 materias, 2 talleres de tesis y 2 seminarios de actualización disciplinar. Las materias troncales son Ideas intelectuales en América Latina 1, Ideas intelectuales en América Latina 2, Conceptos y lenguajes políticos, Sociología de la cultura, Perspectivas en historia cultural e Historia y sociología de los intelectuales, los talleres de tesis, obviamente, y los seminarios de actualización disciplinar. Esas 10 materias son la parte troncal obligatoria. Siguiente diapo, porfa. ¿La ven? Sí. Y luego, ¿sí? Okay. Sí. Y luego se compone de 3 subáreas de materias optativas, de estas materias que se irán dictando a lo largo de la cursada. Los alumnos y alumnas deben elegir 5 materias para completar el total de créditos. Bueno, ahí tienen los nombres, no los voy a leer porque los están viendo. Digo simplemente que esas materias, que como ven son 10 materias optativas, por el plan de estudio tenemos la posibilidad de dictar estas 10 materias, no se dictarán todas, ni al mismo tiempo todas, sino que se irán dictando sucesivamente a lo largo de los años. Están incluidas en 3 áreas. Una área que hemos llamado área de historia de América Latina, una área de enfoques temáticos y una área más de corte metodológico. Bueno, siguiente diapo, por favor. Finalmente, el título que otorga la maestría es el título de Magíster en Historia Intelectual y contempla una tesis de maestría que a su momento tendrá las especificaciones, sobre todo en los 2 talleres de tesis, que son el espacio en el cual los alumnos y alumnas irán desarrollando su trabajo. Adelantamos simplemente que las tesis son trabajos que rondan las 100 páginas, bueno, a desarrollar en distintos capítulos, etcétera, etcétera. Todos y todas deben conocer más o menos de qué consta un trabajo de tesis. Es un trabajo original de investigación del alumno o alumna. Y finalmente, y esto sí es importante señalarlo, la tesis, como es habitual, consta de una defensa de tesis. Y esto es importante porque la maestría es 100% virtual, salvo en el momento de defensa de la tesis. En el momento de defensa de la tesis,
por supuesto será un momento a convenir con cada uno y una de los alumnos y alumnas, tendrán que venir a la Universidad de Quilmes en un momento puntual, insisto, y además tiene un carácter ritual importante, una defensa de tesis, entonces la verdad que es lindo que sea presencial, y ahí junto al jurado de tesis, junto a las autoridades de la maestría, junto a las autoridades de posgrado de Quilmes, se consuma la defensa de la tesis. Siguiente diapo, Ana, por favor. Bueno, ¿qué es la historia intelectual? ¿No? Porque tal vez no es tan evidente. Y seguro hay muchas definiciones de historia intelectual. La definición que da el Centro de Historia Intelectual de la historia intelectual es una definición deliberadamente plural. Hay quien ha dicho incluso que hasta un poco ecléctica, en el sentido que contempla una pluralidad de perspectivas. No nos ceñimos a una única definición estrecha de historia intelectual, sino que la entendemos como un conjunto de perspectivas dedicadas a estudiar el mundo de las ideas y las representaciones culturales, los agentes intelectuales que las producen y divulgan, es decir, los sujetos históricos que las producen y divulgan, y los artefactos materiales que permiten su circulación social. Libros, revistas, instancias de sociabilidad, etcétera, etcétera. Y desde su creación en 1994, el CHI, el Centro de Historia Intelectual, desarrolló numerosas iniciativas. Y déjenme decir que esta pluralidad con la cual pensamos a la historia intelectual y que permite que, por ejemplo, alguien que proviene de la historia o que está interesado en historia política pueda encontrar un vínculo, o alguien que viene de sociología, o alguien que viene incluso de arquitectura, digo incluso porque puede parecer más lejana ese vínculo, pueda desarrollar una perspectiva de historia intelectual, historia cultural, historia urbana, etcétera, etcétera, porque lo que quería subrayar es que la propia conformación del centro, desde su inicio, exhibe esta pluralidad. Y cuando digo esto, y en un rato lo vamos a ver, me refiero a que los integrantes del Centro de Historia Intelectual tenemos una proveniencia heterogénea. Tenemos entre nosotros a arquitectos, como por ejemplo Adrián Gorelick, que después desarrolló su carrera como historiador de la cultura urbana, gente proveniente de literatura, como Carlos Altamirano, en fin. No voy a decir esto porque justamente lo vamos a mencionar un poco después cuando hagamos un repaso de los profesores del centro, pero quiero decir que hay profesores que vienen de un conjunto muy amplio de disciplinas: ciencias políticas, sociología, literatura, arquitectura. Y del mismo modo, y acá si querés podés pasar la siguiente diapositiva, la maestría está asimismo dirigida, no buscamos, no aceptas simplemente, por ejemplo, alumnos que provengan de historia, sino de las humanidades en un sentido más amplio e incluso de disciplinas con las cuales las humanidades se pueden hibridar. No, de nuevo, si uno piensa en la arquitectura, por supuesto tiene una perspectiva humanística, pero también tiene una perspectiva que se vincula a otras áreas del conocimiento, ¿no? Entonces, la maestría es hospitalaria o busca promoverse entre egresados, digamos, la condición es ser egresado de una carrera de grado que quieran tener una formación en historia intelectual, tal como la definíamos antes, en muy distintos registros: en la historia de las ideas, en la historia de los lenguajes y conceptos políticos, en sociología de la cultura e historia cultural, en historia social de los intelectuales, en historia del libro y la edición, en historia de la cultura urbana, en historia de la cultura visual, entre otros aspectos, contemplando también una perspectiva múltiple en cuanto a la escala del análisis y de la investigación, ¿no? Escalas locales, escalas nacionales, escalas transnacionales, y con un énfasis en particular en el espacio latinoamericano. Como habrán visto por las materias que ofrecemos, América Latina está muy presente en una gran cantidad de materias. Varios de los investigadores del centro nos dedicamos
a investigar sobre América Latina en distintos momentos. Varios proyectos colectivos del Centro de Historia Intelectual han tenido que ver con pensar una historia intelectual de América Latina, etcétera, etcétera. Adelante, Ana, por favor. Un minuto. Ahí. Bueno, ¿y cuál es el perfil del egresado? No, pasaste dos imágenes. Ahí está, gracias. El perfil del egresado se trata de una maestría que brinda herramientas teóricas y metodológicas destinadas a formar egresados con un perfil, sea en investigación, sea para investigar, sea también para docencia dentro del campo de las ciencias sociales y humanidades. Entonces, la maestría busca dar un conjunto de herramientas en esas dos direcciones. Bien. Siguiente. Les mencionamos simplemente algunas de las materias dictadas en los últimos trimestres. Insisto, dentro de la maestría que era presencial, aunque muchas de estas materias se dictaron por la pandemia en formato virtual. Sociología de la cultura, que dictaron Sebastián Carazay y Alejandro Blanco. Perspectivas en historia cultural, que dictaron Flavia Fiorucci y Ana Clarisa Agüero. Campo y ciudad en América Latina, que dictaron Adrián Gorelick y Jiménez Peche. Conceptos históricos, que dictó Elías Palti. Estética y política en América Latina, que dictaron Laura Prado y María Fernanda Lié, entre otras. Y también, siguiente, por favor, hemos tenido, porque todas esas materias que les mencioné fueron dictadas por profesores que pertenecen al Centro de Historia Intelectual, pero también hemos tenido profesores invitados, algunos amigos, amigas y colegas que en calidad de especialistas en algunas temáticas. Por ejemplo, Mariana Canavese, del CEDINCI, dictó la materia Circulación de Ideas y Contactos Culturales en América Latina. Esto fue el primer trimestre del año que está terminando. Siguiente, por favor. Flavia Fiorucci, bueno, en este caso sí es alguien que pertenece al Centro de Historia Intelectual, dictó la materia Género de Historia Intelectual, pero con un conjunto de invitadas, de profesoras invitadas, como Mónica Sturmuk, Cecilia Tosonian, Andrea Yunta, María Fernanda Lorenzo y Graciela Baticuore. Siguiente. Una materia muy linda que tuvimos el gusto de que tuviera lugar en la maestría, Cultura Visual, los archivos visuales del trabajo en América Latina, dictada en conjunto por Alejandra Laera y por Julio Ramos, el conocido profesor investigador de Puerto Rico. Esa se dictó también en el primer trimestre. En el segundo trimestre de este año 2022, Fabio Wasserman y Elías Palti dictaron Historia de los lenguajes políticos en América Latina, entre las palabras y las cosas, Nación y Revolución en Iberoamérica. Siguiente. Y acaba de terminar de dictarse otra materia que realmente fue un lujo tenerla, la materia Historia del Libro, la edición y la lectura, que la dictaron José Luis de Diego y Fabio Espósito, es decir, dos de los más importantes especialistas en la historia del libro en América Latina, que tienen numerosas publicaciones. En fin, perdón. Además del dictado de materias, la maestría ha desarrollado un conjunto de actividades adicionales, por ejemplo, estos llamados diálogos de la historia intelectual, que oficiaron de lanzamiento del año lectivo en el 2022. Habíamos hecho algo muy parecido en el año 2021. En este caso, se trató de dos diálogos. Por un lado, Jiménez Peche dialogando con Dora Barranco sobre historia de las mujeres e historia intelectual, y Sebastián Carazay dialogando con Carlos Altamirano sobre fundamentalmente la vasta obra de Carlos Altamirano en Historia de los Intelectuales, en una charla que se denominó Los intelectuales y sus mundos. Siguiente. Bueno, y las materias pautadas para el 2023, es decir, para la cohorte que quienes se inscriban van a conformar. Están pautadas Ideas e Intelectuales en América Latina 1, que dictarán Jorge Myers y Mariana Rossetti. El giro material en la historia cultural, que dictarán Dan Zunino y Cecilia Durán.
El seminario de actualización disciplinar en Historia Intelectual, 1, que dictaremos Martina Garategaray y quien les habla, Martín Vergel, con profesores invitados, porque ya verán, si cursan la maestría, que los seminarios de actualización disciplinar son espacios donde traemos invitados que están desarrollando investigaciones en historia intelectual. Un poco la idea de este seminario es traer lo más nuevo, lo que está renovando algunas temáticas, algunas áreas en la historia intelectual. Bueno, esto en el segundo trimestre. Y en el tercer trimestre... Perdón, ahí se me fue. Sí. Ahí retomo. La última, creo. Ahí. En el tercer trimestre se dictará perspectivas en historia... Más abajo. Ahí. ¿Ahí lo ven? Perspectivas en historia cultural, que la dictarán Flavia Fierucci y Ana Clarisa Agüero. Conceptos históricos por Elías Palti. Y microhistoria con Sebastián Carasay y Ana Clarisa Agüero. De nuevo, tanto Sebastián como Ana Clarisa, en realidad en las 3 materias, ¿no? Pero quiero destacar esto. Son investigadores que han explorado, en este caso, la microhistoria como no demasiados historiadores e historiadoras en nuestro medio. Es decir, que tienen trabajos muy finos, muy sofisticados y además que han desarrollado cursos también ellos en la temática. Así que es otro motivo de alegría que se dicte esta materia con esos docentes. Bueno, finalmente entonces, para concluir esta parte de la presentación en esta reunión informativa, simplemente decirles que la inscripción a la maestría se abre el 1 de febrero y cierra el 21 de marzo, pero nuestra recomendación, dado que la inscripción implica un conjunto de papeles, conjunto de documentos que deben presentar, es que no dejen para el último día si se quieren anotar, sino que traten de hacerlo en febrero. Por supuesto, si tienen alguna duda en la inscripción, el primer contacto es con la Secretaría de Posgrado, con emails que ahora mismo Mariana Rossetti va a anotar en el chat del canal de YouTube, y también con el mail de la maestría, ¿no? Que también Mariana va a anotar. Es un mail en el cual varios de ustedes, de los que seguramente nos están viendo, ya han hecho consultas y todas las consultas son respondidas, ¿no? Es maestriahi@gmail.com, pero ahora lo van a anotar, lo van a ver en el chat. Bueno, rápidamente, para no hacerlo demasiado extenso, queremos contarles muy brevemente algo que ya anticipábamos, ¿no? Esta es una maestría muy orgánica. Cuando digo orgánica es que está enraizada en un centro de investigación de una trayectoria ya de varias décadas, ¿no? Como les contaba, el Centro de Historia Intelectual se creó en la Universidad de Quilmes en el año 1994. Siguiente diapo, por favor. Digo, nos interesaba hacer esta pequeña historia para que puedan apreciar de dónde surge esta maestría, ¿no? Fue creado por Oscar Terán. Oscar Terán, eximio historiador intelectual, ya fallecido hace varios años, en el año 2008. Fue fundado por Oscar Terán junto a otros 4 investigadores muy reconocidos: Adrián Gorelick, Carlos Altamirano, Elías Palti y Jorge Myers. Se transformó en un programa de investigaciones de la Universidad de Quilmes desde el 2006 y pasó a denominarse Centro de Historia Intelectual desde el año 2001. Y actualmente reúne a alrededor de 25 investigadores, becarios y doctorandos. Siguiente diapo. Ustedes pueden, si quieren curiosear un poco en los investigadores y las actividades que realiza el centro, pueden entrar a la página historiaintelectual.com.ar, que es donde podrán encontrar las actividades, las líneas de investigación y los libros de investigadores del centro
Igual ahora vamos a contar algo, ¿no? Porque esto tiene que ver con el perfil de los profesores. Esa es la página, historiaintelectual.com.ar. Y el centro desarrolla un conjunto de actividades, ¿no? Digamos, la maestría es una de las actividades del centro. Ahora queremos contarles muy brevemente otras actividades que, por supuesto, están en vinculación, en estrecha vinculación con la maestría. Por un lado, el centro publica la revista Prismas, revista de Historia Intelectual, que actualmente va por el número 26. El número 26 acaba de ser publicado. Bueno, la revista es una revista de acceso abierto, tienen los 26 números disponibles para que puedan mirar. Realmente, bueno, la revista tiene un conjunto enorme de materiales, artículos, argumentos, que es otra sección de la revista, dossiers, por mencionar solo uno. En el último número se publica un dossier sobre la obra del historiador cultural y del libro Roger Chartier, un dossier que realmente nos puso muy contentos que se pueda publicar en Prismas, que fue preparado por un investigador muy conocedor de la historia cultural francesa y de Chartier en particular, Andrés Freijomil. Bueno, la revista también tiene una sección muy amplia y nutrida de reseñas de libros, alrededor de 25 o 30 reseñas por número se publican. Esto también refleja el amplio espectro de lo que el centro entiende por historia intelectual, el área de reseñas. Bueno, esto en cuanto a Prismas. Allí tienen el consejo de dirección de la revista, que integramos una serie de investigadores del centro. El actual editor de Prismas desde el año 2019 es Gabriel Entín. Siguiente, por favor. Un minuto porque hay momentos en donde no me pasa el cursor. No. A ver ahí. Bueno, y además el centro se vincula a otra serie de actividades. Ahí aparecía la diapositiva de la Escuela de Verano en Historia Conceptual, que por impulso de Gabriel Entín se desarrolla desde hace unos años, desde hace 5 años, en asociación a una serie de instituciones, fundamentalmente el Colegio de México, el Colmex, se realiza todos los años en julio. Siguiente. El llamado taller de historia intelectual, esta es una actividad que también le damos mucha importancia en el centro. Es una actividad que se inició en el año 2008, la hacemos en asociación con el programa de investigación en Historia y Antropología de la Cultura de la Universidad de Córdoba, que lideran Ana Clarisa Agüero y Gustavo Sorá. Por eso habrán visto que Ana Clarisa, que es además de una investigadora importante y una importante profesora de la carrera de Historia de la Universidad de Córdoba, es una amiga muy cercana al centro. Habrán visto que Ana Clarisa es docente de la maestría. Bueno, el taller de Historia Intelectual es un ámbito en el que precisamente el centro busca promover la investigación en historia intelectual de jóvenes que recién están desarrollando sus primeros pasos. Por eso, el taller, que se realiza cada 2 años, por eso en el año 2023 se realizará una nueva edición, está destinado a eso, a los jóvenes, a que los jóvenes expongan sus investigaciones. Por eso, en el año 2023, la mayoría de personas que participen del taller van a ser alumnos de nuestra primera corte de la maestría, que actualmente están terminando sus tesis de maestría. Entonces, será una instancia en la cual nuestros maestrandos de esa primera corte expongan sus trabajos en proceso, in progress. Otro ámbito en el cual el Centro de Historia Intelectual ha estado muy vinculado desde su inicio es el CHIAL, Congreso de Historia Intelectual de América Latina,
Es un congreso que tuvo su inicio en el año 2012 por iniciativa de un núcleo de investigadores de la Universidad de Antioquia en Colombia, en Medellín. Allí la conferencia inaugural la dictó Carlos Altamirano, es decir, un miembro del Centro de Historia Intelectual, y desde ese momento el Centro de Historia Intelectual estuvo profundamente involucrado en el proceso del CIAL. El año que viene, en julio también, se realiza el 6º Congreso de Historia Intelectual de América Latina en la ciudad de San Pablo, y el centro va a participar en conjunto. Y también promovemos, por supuesto, la participación de nuestros alumnos de la maestría. Varios alumnos de la maestría han también enviado propuestas al Congreso de Historia Intelectual. Otro espacio que está vinculado al Centro de Historia Intelectual, sobre todo a un sector, yo les dije que había varios sectores dentro del Centro de Historia Intelectual, tiene que ver con los investigadores que trabajan cuestiones más vinculadas a las infraestructuras, a las cuestiones materiales, desde una perspectiva de historia cultural e intelectual también, ciertamente, ¿no? Y en ese caso tenemos al Laboratorio Espacio, Tecnología, Cultura, que impulsan Dan Zunino, que es su actual director, y también con otros integrantes como Anaí Valent, como Cecilia Durán, etc. Finalmente, mencionemos otra institución de larga data. Esta es la institución de más larga data, como que fue fundada en el año 1988, también por Oscar Terán, por eso lleva su nombre, que es el Seminario de Historia de las Ideas, los Intelectuales y la Cultura, que tiene su sede en el Instituto Ravignani de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es un seminario que se desarrolla una vez por mes, de modo presencial, en el cual se discuten algunos trabajos de reciente aparición en el terreno amplio de la historia de las ideas, los intelectuales y la cultura. Lo coordinamos con una serie de investigadores, Adrián Gorelick, Alejandra Laera, Hugo Besetti, quien les habla, Jorge Myers y Fernando Rodríguez. Y alguno de ustedes, alguno de los interesados en la maestría, me preguntaba si no iba a haber actividades presenciales. Bueno, porque era alguien que también le interesaba las actividades presenciales. Las materias van a ser, como les decía, 100% virtual. Por lo tanto, no hay actividades presenciales, salvo la defensa de la tesis, obligatoria. Ahora bien, el conjunto de actividades que acabamos de mencionar, y sobre todo por su disponibilidad, este Seminario de Historia de las Ideas, las Intelectuales y la Cultura, cuando digo sobre todo es porque está disponible una vez por mes. Las otras actividades se realizan más episódicamente. Bueno, están abiertas a todos y todas los alumnos de la maestría que quieran, sobre todo, tener un vínculo más, un vínculo de modo presencial con alguna de las actividades que realiza el centro. Bien, bueno, y todo esto ha sido apenas una síntesis, porque el centro realiza numerosas actividades en consorcio con otras instituciones, como el Seminario de Historia Intelectual del Colegio de México, como la Universidad de San Pablo, como la PUCI de Río, la Pontificia Universidad Católica de Río, en fin, con una serie de instituciones, con la Universidad de Chile, de la cual Gabriel Entínez es profesor, con la Universidad Católica de Chile, en la cual varios profesores, por ejemplo Elías Palti, recientemente ha tenido vínculo, con la Universidad Católica de Lima, con la cual otros varios profesores hemos tenido también vínculos, con la Universidad Andina de Quito, con otras varias universidades del Brasil, por supuesto, con la Universidad Autónoma, con la UNAM, la Universidad Autónoma de México, en particular con Liliana Weinberg, que dicho sea de paso, Liliana Weinberg es una de las más conocedoras de la tradición del ensayo en América Latina, y no la hemos nombrado, pero ella también dio un par de clases en una de las materias que hemos nombrado, etcétera, etcétera, con un conjunto muy amplio de instituciones. Bueno, y no quiero extenderme porque ya me extendí bastante. Dejo la palabra aquí a Ana Lucía, que va a hacer un breve recorrido por el plantel docente de la maestría. Por supuesto,
Luego, en las preguntas podemos seguir ampliando, comentando cuestiones relativas a la maestría. Bueno, muchas gracias Martín por la presentación. Yo voy a usar también un PowerPoint. Por favor, si en algún momento no lo ven, me van avisando. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es una sucinta presentación de los distintos docentes que conforman el plantel de profesores de la maestría en Historia Intelectual, tanto en su formato presencial como en esta nueva corte que, reiteramos, inicia o abre sus inscripciones a partir del 1 de febrero del 2023 en su formato completamente virtual. Algunos de los nombres que van a estar acompañando como docentes en la maestría en formato virtual son Adrián Gorelick, Elías Palti, Sebastián Carasay, Flavia Fiorucci, Carlos Altamirano, Anaí Valent, Jorge Mayers, Laura Erlich, Martina Garate Garay, Gabriel Entín, Laura Prado, Martín Vergel, el director de la maestría, quien les habla, Ana Lucía Magrini, Ricardo Martínez Mazzola, Dan Zumino, Mariana Rossetti, José Luis de Diego, Jimena Espeche, Fabio Basserman, Ana Clarisa Agüero, Julio Ramos, Mariana Canavese, Roy Ora, Alejandra Laera, Santiago Rollerone, Cecilia Durán, Alejandro Blanco, Juan Manuel Heredia, Martín Rivadero y Fabio Espósito. Los nombro todos juntos al comienzo porque ahora me voy a detener un poquito en la mayoría de ellos. Pero bueno, aquí están incluidos tanto miembros investigadores del Centro de Historia Intelectual como profesores invitados de otras instituciones o de otras universidades. Bueno, vamos a comenzar entonces con Carlos Altamirano, es investigador principal de CONICET, profesor emérito de la Universidad Nacional de Quilmes. Durante varios años compartió junto con Óscar Terán la Cátedra Pensamiento Argentino y Latinoamericano en la Universidad de Buenos Aires. Como les comentaba Martín, fundó junto a Óscar Terán, Adrián Gorelick, Jorge Mayers y Elías Palti el Centro de Historia Intelectual. Es director de la colección Intersecciones de la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes. Integra el consejo de dirección de la revista Prismas del Centro de Historia Intelectual. Publicó importantísimos libros que contribuyeron a crear el campo de la historia intelectual en la Argentina, como por ejemplo, aquí tienen algunas tapas de los libros: Peronismo y Cultura de Izquierda, Bajo el Signo de las Masas, para un programa de historia intelectual, Intelectuales, Notas de Investigación, en colaboración con Beatriz Arlo, Literatura y Sociedad, Ensayos Argentinos de Sarmiento a la Vanguardia, y entre los libros más recientes se encuentran La Argentina como Problema, que es un libro coeditado junto a Adrián Gorelick, que salió por Siglo XXI, y La Invención de Nuestra América, el más nuevo. También aquí tienen la tapa de un libro que se llama Estaciones, que es muy lindo para quienes estén interesados en la trayectoria de Carlos Altamirano. Es una suerte de autobiografía intelectual. Y aquí tienen un link de una entrevista que le hizo Gabriel Entín para Historiar, por si les interesa escucharla. Es muy interesante, sobre el libro La Invención de Nuestra América. Bueno, Adrián Gorelick proviene de la arquitectura, es arquitecto y doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, investigador principal del CONICET y profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes. Dirigió el Centro de Historia Intelectual entre el 2011 y el 2016. Sus líneas de investigación son la historia cultural urbana, la historia de las ideas y de la ciudad, las relaciones entre historia intelectual e historia de la ciudad y la arquitectura. Entre sus libros se encuentran La guerrilla y el parque, un libro que ha sido premiado, también Miradas sobre Buenos Aires, y entre los libros más recientes, La ciudad latinoamericana, una figura de la imaginación social del siglo XX, publicado este año por Siglo XXI. Ha editado varios libros colectivos, como Ciudades Sudamericanas como Arenas Culturales, entre otros. Elías Palti es doctor en Historia por la Universidad de California en Berkeley, ha realizado estudios postdoctorales en el Colegio de México y en la Universidad de Harvard, es docente de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad de Buenos Aires
también, investigador principal del CONICET, y dirigió el Centro de Historia Intelectual entre el año 2016 y el 2021. Sus estudios consagrados a nivel mundial han llevado adelante una crítica radical de los supuestos de la historia de las ideas o de la vieja historia de ideas, tomando como punto de partida la historia conceptual. Entre sus libros más importantes se encuentran El giro lingüístico e historia intelectual, Verdades y saberes del marxismo, El tiempo de la política, el siglo XIX reconsiderado, y el más reciente, Una arqueología de lo político, regímenes de poder desde el siglo XVII, que fue publicado por el Fondo de Cultura Económica en el 2020, y ese mismo año también se publicó la primera edición del libro por Columbia University Press en inglés. Recientemente dictó las John Robert Seeley Lectures en la Universidad de Cambridge, y el título de las conferencias que dictó allí fueron Nuevas direcciones en la historia político-intelectual, el problema de la temporalidad de los conceptos. Aquí tienen tapas de otros de sus libros, tiene una amplia producción, Elías. Anaí Valent también proviene de la arquitectura, es graduada de la Universidad Nacional de La Plata y doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, docente investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes, con un cargo de profesora titular e investigadora independiente del CONICET. Sus líneas de investigación comprenden la historia cultural de las políticas y arquitecturas de vivienda en el siglo XX en Argentina y en América Latina, y las relaciones entre técnica, Estado y política en el mismo periodo, especialmente en el caso de las ingenierías y la producción de obras públicas. Cuenta con numerosas publicaciones en su especialidad, entre ellas se destacan Las huellas de la política, ciudad, vivienda, peronismo en Buenos Aires, editada por la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, y Prometeo en el 2005. Jorge Myers es el actual director del Centro de Historia Intelectual, también es investigador de CONICET, es licenciado y magíster en Historia por la Universidad de Cambridge, magíster y PhD en Historia por Stanford. Es profesor titular de la UNQ y actualmente, bueno, como les comentaba, dirige el centro. También dirige la colección Ideología Argentina y Latinoamericana de la Universidad Nacional de Quilmes, de la editorial, perdón, de la universidad. Es académico correspondiente por la Argentina en la Academia Nacional de Historia de México. Actualmente su trabajo se centra en la historia intelectual y cultural de Argentina y América Latina en el siglo XX, intelectuales, redes, resonancias conceptuales y circulación de ideas. Ha publicado importantes trabajos en el campo de la historia intelectual, entre ellos Orden y Virtud, el destino republicano del régimen rosista. También esta tapa que pusimos aquí en la filmina, en colaboración con Sergio Miseli, Retratos latinoamericanos, la memoria letrada en el siglo XX, que es un trabajo que también recomendamos especialmente en el campo de la historia intelectual. Bueno, Martín Vergel, quien estuvo conversando con ustedes hace unos minutos, es el actual director de la maestría en Historia Intelectual, es investigador independiente de CONICET y profesor de Historia de América Latina Contemporánea en la Universidad de San Martín y en la Universidad de Buenos Aires. Fue investigador y profesor visitante en numerosas universidades del exterior. En el 2005 publicó su primer libro, si mal no recuerdo, Martín, titulado El Oriente desplazado, los intelectuales y los orígenes del tercermundismo en América Latina. También publicó La desmesura revolucionaria, Cultura y política en los orígenes del APRA, y José Mariátegui, Antología en el 2020, y este año ha publicado Mariátegui, Aventura y Revolución Mundial, en la cual compiló textos de Mariátegui y escribe el prólogo del libro. Sus trabajos sobre historia intelectual, sobre historia de intelectuales latinoamericanos, están especialmente ligados al APRA y a Mariátegui y han resultado fundamentales en esa área de estudios. Bueno, Flavia Fiorucci es PhD en Historia por la Universidad de Londres e investigadora independiente del CONICET. Ha dictado cursos también en universidades nacionales y extranjeras. Sus líneas de investigación son la relación entre los intelectuales y la política en Argentina y la historia cultural de la educación. Entre sus publicaciones se encuentran Intelectuales y Peronismo,
Intelectuales, Cultura y Política en Espacios Regionales, Argentina, siglo XX, un libro que escribió en colaboración. Historia de la Educación Argentina, Palabras Claves, Intelectuales de la Educación y el Estado, Maestros, Médicos y Arquitectos, coeditado con Laura Rodríguez, y recientemente colaboró con un capítulo de un libro que se presentó recientemente y que reúne a varias investigadoras e investigadores del Centro de Historia Intelectual, titulado Mujeres Intelectuales en América Latina, que fue editado por Silvina Cormick. Bueno, Laura Ehrlich es también docente de la maestría e investigadora del CONICET, miembro del Centro de Historia Intelectual, doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional General Sarmiento, es profesora regular de Historia Social General de la Universidad Virtual de Quilmes. Sus publicaciones tratan sobre intelectuales, juventudes y cultura política peronista en las décadas del 50 y el 60. Su tema actual de investigación son las resignificaciones de la figura de Eva Perón en la cultura argentina después de 1955 y su transnacionalización a través de la ópera rock Evita de 1978. Recientemente, la editorial de la Universidad de Quilmes ha publicado su libro La reinvención del peronismo 1955-1965, que recoge su tesis doctoral. Alejandro Branco es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Sociología de la Cultura por la Universidad Nacional General San Martín y doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es profesor de Sociología en la Universidad de Quilmes e investigador del CONICET. Además, también es miembro del Centro de Historia Intelectual y conforma el Consejo Asesor de Prismas. Dirigió el doctorado en Ciencias Sociales de la UNQ hasta el 2021. Sus líneas de investigación son la historia intelectual y la sociología comparada de los intelectuales. Es autor de Razón y Modernidad, Gino Germani, la sociología argentina, Gino Germani, la renovación intelectual de la sociología, y publicó también en colaboración Sociología en el Espejo, ensayistas, científicos sociales y críticos literarios en Brasil y en Argentina. Sebastián Carasay es sociólogo y profesor de Sociología por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Sociología Económica por el Instituto de Altos Estudios de la Universidad Nacional San Martín y doctor en Historia por la Universidad de Indiana Bloomington. Es investigador del CONICET, profesor regular asociado de la Universidad de Buenos Aires. Sus líneas de investigación son la historia intelectual, la historia cultural y la historia política de la segunda mitad del siglo XX en Argentina, así como la teoría política comparada. Entre sus libros se destacan Los años 70 de la gente común, la naturalización de la violencia, un texto que fue publicado en 2013 y su primera versión fue publicada por Duke University Press en 2014 en inglés. Su último libro se titula Lo que no sabemos de Malvinas, las islas, su gente y nosotros antes de la guerra, publicado este año por Siglo XXI, y ha recibido numerosos premios internacionales. Martina Garate Garay es politóloga y es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella e investigadora adjunta del CONICET y JTP de Pensamiento Argentino y Latinoamericano en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En el Centro de Historia Intelectual dirige una línea de trabajo titulada Los lenguajes políticos en América Latina durante la segunda mitad del siglo XX. Recientemente realizó una estancia de investigación en Alemania con un proyecto de investigación sobre la presencia de la socialdemocracia alemana en América Latina entre 1976 y 1992. Es autora del libro Unidos, la revista peronista de los años 80, editado por la editorial de la Universidad de Quilmes, y recientemente junto a Ariana Reano publicaron el libro La transición democrática como contexto intelectual, debates políticos en la Argentina de los años 80. Dan Zunino es investigadora adjunto del CONICET, docente de Historia y Sociología de la Universidad de Quilmes, es impulsor y actualmente dirige el laboratorio Espacio, Tecnología y Cultura, que recientemente les comentaba Martín.
Se formó como sociólogo y especialista en historia y crítica de la arquitectura y el urbanismo en la Universidad de Buenos Aires. Realizó una maestría en sociología de la cultura en el IDAES, en la Universidad Nacional de San Martín, y se doctoró por la Universidad de Londres. Es docente de posgrado en distintas universidades del país. En el marco de la historia cultural urbana, sus investigaciones se centran en relación al espacio, la sociedad y la tecnología y la movilidad, indagando el modo en que las movilidades son concebidas, producidas y experimentadas. Es coeditor del libro Términos claves de los estudios de movilidad en América Latina y de pensar las infraestructuras en Latinoamérica. Bueno, Jimena Espeche es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional General Sarmiento y por el IDAES, es licenciada en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, dramaturga por la Escuela de Dramaturgia de la Ciudad de Buenos Aires, es investigadora adjunta del CONICET, profesora de Pensamiento Argentino y Latinoamericano en la Universidad de Buenos Aires, e integra el cuerpo docente de la maestría en Estudios Literarios de la UNSAM, y también del posgrado de la UNS-IAES. Es miembro del Centro de Estudios Latinoamericanos también de la UNSAM y del Centro de Historia Intelectual. Sus líneas de investigación son las batallas por la información en la Guerra Fría Cultural en América Latina, 1940-1970, y también de forma independiente sus pesquisas abordan la relación entre la cultura urbana y los géneros policial, terror y gótico. En 2016 publicó La paradoja uruguaya, Intelectuales, Latinoamericanismo y Nación a mediados del siglo XX, y junto a Laura Ehrlich coordinó el dossier de Prismas, Guerra Fría Cultural en América Latina, Prácticas del Saber en Conflicto. Gabriel Entín es doctor en Historia por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París, es magíster en Estudios Políticos por la misma universidad, es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, fue postdoctorante en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y es investigadora adjunto del CONICET con sede en el Centro de Historia Intelectual. Sus líneas de investigación son el republicanismo en el mundo hispánico, siglos XVII-XIX, a partir de la historia conceptual. En la actualidad se interesa por experiencias republicanas iberoamericanas en relación al cosmopolitismo y a lenguajes teológico-políticos de la modernidad atlántica. Entre sus libros se encuentran Rousseau en Iberoamérica, lecturas e interpretaciones entre monarquía y revolución, un libro colectivo, también Crear la Independencia. Es coeditor del volumen Libertad del Diccionario Político y Social del Mundo Iberoamericano, Iberconceptos 2. Ana Clarisa Agüero es doctora en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba, donde se desempeña como docente en la Escuela de Historia, es investigadora adjunta del CONICET, con sede en el Instituto de Antropología de Córdoba. Allí dirige actualmente el programa de Historia y Antropología de la Cultura, que integra desde el 2006. Su producción se consagra a las culturas urbanas y a los fenómenos de contacto en la Argentina de los siglos XIX y XX. Es autora de Local Nacional, una historia cultural de Córdoba, en los contactos con Buenos Aires, 1880-1918, y El espacio del arte, una microhistoria del Museo Politécnico de Córdoba entre 1911 y 1916. Editó junto a Diego García también Culturas Interiores Córdoba en la Geografía Nacional e Internacional de la Cultura. Ricardo Martínez Mazzola es licenciado en Sociología, magíster en Investigación en Ciencias Sociales y doctor en Historia, los 3 títulos por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador independiente de CONICET y profesor adjunto en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Sus líneas de investigación son la historia intelectual, con trabajos sobre intelectuales socialistas, la historia política, pero en particular la historia del Partido Socialista Argentino, y la sociología política, abordando las transformaciones de la tradición socialista en Argentina. Es especialista también en sociología de las identidades políticas. Coordina la sección Reseñas y Fichas de Prismas, es miembro del comité editorial de la Revista Argentina de Sociología, ha publicado numerosos artículos y partes de libros, y entre sus capítulos de libro escribió un apartado en el texto que les comentaba recién, Retratos Latinoamericanos.
Quien les habla, Ana Lucía Magrini. Bueno, yo soy doctora en Ciencias Sociales Humanas por la Universidad Nacional de Quilmes, magíster en Comunicación por la Universidad Javeriana de Bogotá y politóloga por la Universidad Católica de Córdoba. Soy investigadora adjunta del CONICET, con sede en el Centro de Historia Intelectual. Mis principales objetos de estudio son los lenguajes políticos en América Latina. Integro la línea de trabajo que actualmente dirige Martina Gárate Garay en el Centro de Historia Intelectual, que lleva ese título, y el periodo en el que trabajo es la segunda mitad del siglo XX y siglo XXI. Mis tópicos de investigación son el populismo en clave histórico-conceptual en la región, con especial énfasis en Argentina, Colombia y México. Entre los textos de mi autoría, aquí tienen dos libros. El primero recoge resultados de mi tesis doctoral, se llama Los nombres de lo indecible, populismo y violencias como objetos en disputa, un estudio comparado del peronismo en Argentina y el gaitanismo en Colombia. Y el segundo texto es un libro colectivo que coordiné, titulado Descentrando el populismo, peronismo en Argentina, gaitanismo en Colombia y lo perdurable de sus identidades políticas. Bueno, Laura Prado Acosta es doctora en Ciencias Sociales de la UBA, magíster en Investigación Histórica de la Universidad de San Andrés y graduada en la carrera de Historia de la UBA. Fue becaria doctoral y postdoctoral del CONICET. Sus líneas de investigación son el vínculo entre artistas, intelectuales y partidos comunistas en el Cono Sur. Entre sus publicaciones se encuentran Intelectuales y Partido Comunista, Itinerario de Héctor Agosti, 1930 y 1963, y también participó en el libro colectivo Mujeres Intelectuales en América Latina. Mariana Rossetti es licenciada, profesora y doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del CONICET. Sus líneas de investigación trabajan con la crítica literaria latinoamericana y la historia intelectual para analizar y revisar la categoría del patriotismo criollo y la producción de una discursividad letrada independentista. Recientemente su tesis doctoral fue solicitada por Claxo para su publicación, cuyo título es Letrados en la Independencia, Polémicas y Discursos Formadores. Roy Ora es doctor en Historia por la Universidad de Oxford, investigador principal del CONICET y profesor titular en la Universidad Nacional de Quilmes. Estudia distintos aspectos de la historia argentina entre 1850 y 1945 con un enfoque en la historia social. Entre sus trabajos se encuentran los terratenientes de la Pampa Argentina, los estancieros contra el Estado, la Liga Agraria y la formación del ruralismo político en la Argentina moderna. Y con Pablo Gerchunov publicó en el 2021 La moneda en el aire, conversaciones sobre la Argentina y su historia de futuros imprevisibles. Aquí tienen muchas de las tapas de sus libros. Tiene una amplia producción, Roy. Entre los profesores invitados nombramos a Mariana Canavese. Es doctora en Historia por la UBA, investigadora del CONICET, está a cargo de la materia Circulación de Ideas y Contactos Culturales en América Latina. Entre sus trabajos más conocidos se encuentran Los usos de Foucault en Argentina, Recepción y Circulación desde los años 50 hasta nuestros días. Bueno, Julio Ramos, a quien también ya se refirió Martín hace un ratito, es PhD por Princeton University y profesor del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de California en Berkeley. Es investigador, escritor, ensayista, documentalista, profesor emérito de la Universidad de Berkeley y autor de una importante obra. Entre los trabajos más destacados o más conocidos se encuentran Desencuentros de la modernidad en América Latina, literatura y política en el siglo XIX. Ha obtenido numerosos premios internacionales. Alejandra Laera es doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires, investigadora independiente del CONICET, es profesora adjunta de Literatura Argentina 1 en la Universidad de Buenos Aires y ha sido profesora visitante en distintas universidades del exterior y del país. Es autora de varios libros, entre ellos se encuentran El tiempo vacío de la ficción y El brote de los géneros. Junto a Julio Ramos dictarán la materia Cultura Visual.
Fabio Basserman es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, se desempeña como investigador independiente en el CONICET, el Instituto Ravignani, y como docente de grado y posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y también en la maestría en Historia Conceptual de la Universidad Nacional de San Martín. Coordina el equipo Temporalidad de la Red de Historia Conceptual Transnacional Iberconceptos, y sus áreas de especialización son la historia política y cultural argentina iberoamericana entre los siglos XVIII y XIX. Ahí tienen la tapa de uno de sus trabajos más recientes, En el barro de la historia, política y temporalidad en el discurso macrista. José Luis de Diego es doctor en letras y profesor de introducción en la literatura y teoría literaria 2 de la Universidad de La Plata. Ha sido decano de la Facultad de Humanidades de dicha universidad y es director del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales. Es uno de los mayores especialistas argentinos en la historia del libro y la edición. Entre sus últimas publicaciones se encuentran La otra cara de Jano, una mirada crítica sobre el libro y la edición, y en 2019 publicó Los autores no escriben libros, nuevos aportes a la historia de la edición. Bueno, y finalmente, otro de los profesores invitados en la maestría es Fabio Espósito, doctor en letras por la Universidad Nacional de La Plata, investigador adjunto del CONICET. Es autor de Viajes urbanos y de El naturalismo en la prensa porteña, reseñas y polémicas sobre la formación de la novela nacional, 1880-1892, y la emergencia de la novela en Argentina, la prensa, la ciudad y los lectores. Bueno, como pueden ver, hay un amplio espectro de disciplinas, como les comentaba Martín, en la formación y en la trayectoria de los docentes e investigadores que hacen parte del plantel de profesores de la maestría, gente que viene de letras, de la arquitectura, de la teoría política, de la ciencia política, de la comunicación, en mi caso particular también, de la sociología. Bueno, no sé si me falta, Martín, alguna... No, me parece que súper completo. Bueno, y para ir terminando esta charla, para no extenderla demasiado, llevamos justo una hora, que era lo pautado. Vamos, por supuesto, a las preguntas. Nos interesa mucho el diálogo con las presentes aquí. Así que creo que hay varias preguntas que han hecho a través del chat de YouTube. Mariana, si querés contarnos algunas de ellas. Sí, cómo no. A ver, les comento un poco lo que preguntaron, que va de la mano también de, específicamente en relación con tema de inscripción, hay varios interesados. Salma Vargas pregunta, ¿la maestría ya será para siempre virtual? Pregunto porque me interesa postularme a través de CONACYT México, pero los financiamientos solo son para posgrados presenciales en el extranjero. Bueno, creo que vos le contestabas a través del Sí. chat. Sí, la maestría será desde ahora virtual, pero como vos le decías, seguramente hay alguna variante como para que la pueda cursar. En fin, estamos, Salma, por supuesto, en lo que te podamos ayudar desde aquí, tanto desde la dirección académica como seguramente desde posgrado, atentos para que puedas cursar la maestría. Aunque bueno, por supuesto, no todas las cuestiones administrativas las podemos resolver. Si en ese caso CONACYT tiene esa cláusula, bueno, habrá que buscar otra variante. Uh-huh. Después, Ernesto Mori pregunta, buen día, ¿ya se cuenta con los horarios de la primera cohorte? Esa es una pregunta bien importante, ¿no? Porque eso no lo habíamos mencionado. A veces mencionamos muchas cosas, pero los datos más concretos de cómo se desarrollará la maestría. Ernesto y otros interesados en este punto. Los horarios de cursada, como dije, la cursada será sincrónica y los horarios de cursada serán siempre en turno vespertino. Es decir, todas las materias hasta ahora y en lo sucesivo se desarrollan en un horario posterior a las 5 de la tarde, hora de Buenos Aires, incluso muchas veces posterior a las 6 de la tarde, de modo tal que, bueno, habrá que ajustar a los distintos usos horarios según el continente. En Lima son 2 horas menos, etcétera. Pero en general el horario de cursada es de 6 a 9
hora de Buenos Aires en la tarde. Y los días, supongamos, si se dictarán 3 materias por trimestre, en algunos casos a veces 4. Cada materia tendrá su propio día. Supongamos una materia los miércoles, otra los jueves, otra los viernes, siempre en ese horario de 6 a 9, durante el trimestre, ¿no? Son aproximadamente, según la cantidad de horas estipuladas por cada materia, pero son entre 9 y 12 clases por cada una de las materias. ¿Algo más? Sí, Eric Lionel Félix Asensio, que es de Perú, lo que pregunta, que creo que también pueden tener dudas otros postulantes, es el tema de que no tiene, que si pregunta si debo tener título para postular. Ahora mismo el mío está en trámite, acabo de sustentar mi tesis. ¿Puedo presentar un documento que certifique esto en reemplazo? Bueno, la documentación administrativa, toda y las dudas de este orden deben ser consultadas a el email que Mariana colocaba en el chat, informes-posgrado@unq.edu.ar. Allí, sobre todo después del 1 de febrero, deben contemplar que nosotros hacemos esta reunión en este momento del año, pero en este momento del año ya en Argentina las actividades están entrando en receso. Entonces, mi recomendación es que consulten. Todavía pueden consultar ahora alguna de estas consultas, pero sobre todo a partir del 1 de febrero. Pero yendo al punto más preciso, Eric, yo diría que no deberías tener inconveniente en presentar, porque es una realidad que ocurre en varias carreras, que los títulos se demoran. Entonces, no deberías tener problema en presentar certificados de título en trámite y que puedas cursar la materia. Es decir, sin entrar en el detalle, porque no es nuestra especialidad las cuestiones administrativas más finas, te diríamos que sí, que vas a poder cursar la maestría de uno u otro modo, seguramente con el certificado de título en trámite. ¿Algo más? Sí, Santiago Miretti dice, ya me han aclarado que se puede abordar a intelectuales por fuera del espacio latinoamericano. Sin embargo, me surge otra duda. ¿Sí o sí debe haber algún vínculo con el espacio latinoamericano? Bueno, interesantísima esta pregunta de Santiago. Efectivamente, yo ya había estado en contacto con él en otra instancia. Si no recuerdo mal, Santiago trabaja o tiene proyectado trabajar sobre intelectuales en el Japón. Y no solo está contemplada la posibilidad de desarrollar un trabajo en historia intelectual fuera de Argentina y fuera de América Latina, sino que vemos con excelentes ojos. Resultaría un gran aporte para el conjunto tu mirada, Santiago, en el curso de tu investigación. Así que absolutamente sí. Y no es necesario que tenga una vinculación con América Latina. Podés hacer perfectamente una tesis en historia intelectual, historia cultural, sobre otra región del mundo, sin que necesariamente tenga vinculación. En todo caso, si la tiene, habrá que ver, digamos, en algún intercambio con otros colegas, con otros alumnos, con otros docentes, seguramente surge en algún momento, bueno, pero estos intelectuales no se vinculaban con tal o cual, o a mí me suena que esto es parecido, etcétera, etcétera, pero no es en absoluto requerimiento que las tesis tengan como escenario ni Argentina ni América Latina. Cualquier rincón del mundo está contemplado, porque la maestría, entre otras cosas, está muy atravesada por las discusiones recientes en historia transnacional, historia global. Entonces, no, Santiago, está perfectamente contemplado. Otra de Ernesto que dice, ¿se pueden llevar menos cursos en esta primera cohorte? ¿Cuál es el mínimo de cursos? ¿Querés contestar vos, Ana? No, adelante, Martín. Bueno, no, Ernesto, vos podés, en principio, los instamos a los alumnos de la cohorte a que traten de cursar lo más posible las materias que se dictan. Pero no hay una obligación. Vos podés hacer eventualmente la maestría más lento. Si estás con otras actividades, muchos y muchas tienen otras actividades, entonces la podés hacer más lento, ¿no? En ese caso,
nada, demorarás más. Nosotros, y por lo tanto irás seleccionando los cursos que vas cursando. De todos modos, nosotros los instamos fuertemente a que traten de cursar todo lo más posible, a que entreguen los trabajos. Este es otro punto elemental, pero que a veces, por decir muchas cosas, no vamos a lo elemental. Los trabajos en general se aprueban, digo en general porque esto depende de los docentes que las dictan en las materias, ¿no? Pero en general se aprueban con un trabajo final que se entrega relativamente pronto después del cierre de cada materia, porque cada materia debe cerrar sus notas 3 meses después de que se finaliza la cursada. Por lo tanto, para que haya tiempo para corrección, los trabajos se entregan alrededor de 1 mes y medio después del cierre de la cursada. Nosotros hacemos un fuerte hincapié en que realmente hagan los trabajos pronto. Y lo mismo en las tesis. Nos interesa a alumnos y alumnas que puedan terminar sus tesis, que puedan hacer sus tesis, y en ese sentido les brindamos todo el apoyo posible desde la dirección de la maestría, desde la comisión académica y desde cada uno y cada una de los docentes, y sobre todo en los talleres de tesis y con los directores y con cada uno de los directores. La primera cohorte, que es la cohorte que se inició en el 2020, como les comentábamos, ya hay casi 10 alumnos que están más o menos prontos a finalizar sus tesis, más o menos, algunos más, otros menos, y cada uno y cada una de esos ya tiene sus directores, ya se reúnen periódicamente con sus directores y a veces codirectores. Así que la idea es que puedan terminar sus tesis en un tiempo prudencial, digamos así. Martín, una pregunta de Eric que pregunta si se necesita un idioma adicional para poder sacar el grado. O sea, en Perú cada maestría debe tener un idioma adicional. ¿Pasa acá lo mismo en esta maestría? No. Por el plan de estudios no hay ninguna obligación de idiomas. Ahora bien, parte de la bibliografía puede ser en otro idioma, fundamentalmente portugués e inglés. Entonces, aun cuando no es un requerimiento curricular, sabemos que la vida académica, la vida de estancia de posgrado, requiere conocer más o menos otros idiomas en los cuales la producción académica en estas áreas se desarrolla, ¿no? De todos modos, no es una cantidad tan sustancial de textos en otras lenguas que... Eso, de nuevo, depende de cada materia, de cada profesor. O sea, el grueso de los textos que se leen y que se discuten en cada una de las materias es en castellano, pero puede ocurrir que haya lecturas en otros idiomas. Bueno, y la última pregunta es de Mariano Montero, que dice, ¿la distinción es entre residentes o no en Argentina o entre argentinos y extranjeros? Pregunto porque soy argentino, pero vivo en el exterior. Gracias. Perdón, ¿la qué? Hace una pregunta en relación con la cuota. Dice, con ¿la la cuota. distinción es entre residentes o no en Argentina o entre argentinos y extranjeros? Según tengo entendido, pero eso realmente sería bueno que lo preguntes en el mail que pasamos antes, pero según tengo entendido, la distinción es entre residentes, ¿sí? Por eso, un extranjero que resida en Argentina paga una cuota local, digamos así. Alguien que entiendo que un argentino que vive en el extranjero pagaría la cuota de quienes no están en Argentina. Pero, insisto, por favor, hace esa pregunta a informes-posgrado, con la salvedad que ya mencionábamos antes, que sería mejor todavía que la hagan desde el 1 de febrero. O sea, hacela si querés ahora la pregunta, pero ya sabemos que estamos casi en las Navidades, o pronto a las Navidades, y es un momento ya de cierre del año, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ninguna más por el momento, no. Bueno, por supuesto que, de nuevo, si querés, Marian, volvé a escribir el mail. Sí. Cualquier pregunta que les surja después, o incluso que les surja a quienes vean este
esta presentación en diferido, porque va a estar colgada en la página de la Secretaría de Posgrado, pueden hacerla al mail particular de la maestría, es maestriahi@gmail.com, que ahí Mariana lo está escribiendo en el chat. ¿Sabes qué? Martín, Santiago Wilshire pregunta por el tema de la información sobre becas. Eso... Muy importante, otro punto muy importante. Qué bueno que preguntas, Santiago. Efectivamente, en cada inscripción a cohorte hay la posibilidad de postular también a becas. Las becas tienen un número limitado, que depende según también la cantidad de inscriptos, pero tienen un número limitado, y la comisión académica de la maestría, según se reúne a analizar las postulaciones a becas y según una serie de criterios que tienen que ver con cuestiones que a su turno solicitará la Secretaría de Posgrado, otorga las becas correspondientes. Pero efectivamente, es una muy buena pregunta, porque hay tanto becas del 50% como unas pocas becas completas. Insisto, es un porcentaje del total de inscritos a la maestría, un porcentaje, un número de acuerdo a la cantidad de inscritos, ¿no? Pero sí, están todos y todas muy bienvenidos a postular también a la posibilidad de becas, ¿no? Bueno, nada, iríamos cerrando por acá. No sé si Ana o Mariana quieren agregar alguna cosa. No, recordarles las fechas de apertura de inscripción, que es desde el 1 de febrero al 20 de marzo, invitarlos e invitarlas a que se inscriban en la maestría y a colaborar con la difusión de esta noticia también. Así es, porque... Martín, ¿querés comentarles en caso de, bueno, si se sabe bien el tema de cuándo iniciaría el año académico de la maestría? Sí. Bueno. Por eso nosotros mencionamos las materias pautadas para el año 2023 del segundo y del tercer trimestre, no del primer trimestre. Precisamente porque el primer trimestre es el momento de la inscripción. La inscripción dura del 1 de febrero al 20 de marzo, pero luego hay una instancia de tramitación de la inscripción que demora un poco. Entre otras cosas, algo que no mencionamos, los alumnos y alumnas deben ser admitidos por la comisión académica, ¿no? En principio, si reúnen los requisitos necesarios, no debería haber problema, pero es necesario un momento de admisión. Así que, por lo tanto, recién la cursada propiamente comienza en junio, es decir, en el segundo trimestre, con las materias ya mencionadas. Martín, una pregunta acá me hacen por WhatsApp. ¿Te recordás cuántas materias y seminarios son obligatorios? Sí. Las materias obligatorias son 6 materias obligatorias de la parte troncal, más los 2 talleres de tesis, más los 2 seminarios de actualización disciplinar. Quiero señalar que los seminarios tienen una carga de cursada sensiblemente menor que una materia habitual, los seminarios de actualización disciplinar, y luego deben cursar el equivalente a 5 otras materias de las optativas. Por lo tanto, son 11 materias en total, más los 2 talleres de tesis, más los 2 seminarios de actualización disciplinar. Y la tesis. Uh-huh. Bueno. Bueno, Eric pregunta por el tema del correo de la maestría. Lo acabamos de subir, es maestriahi@gmail.com. Igual lo vamos a poner en comentarios. maestriahi@gmail.com. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta más. Bueno, entonces sí vamos cerrando, ya es un tiempo prudencial. Sí.
son las 12:20. Simplemente decirles esto a quienes nos están, recalcar esto, ¿no? A quienes nos están viendo desde lugares fuera de Buenos Aires, que es la sede de la Universidad de Quilmes, en realidad al sur de la ciudad de Buenos Aires. Estamos muy entusiasmados con la posibilidad de tener alumnos y alumnas de todo el continente y aún más allá, diríamos, con Santiago Miretti. Entonces, nada, invitarlas fuertemente a quienes están desde otros países a integrarse a la maestría. Como decía Ana Lucía también, a dar a conocer la noticia de que la maestría ahora se dictará en un formato virtual que permite, o facilita, mejor dicho, que haya alumnos y alumnas de otras latitudes. Así que bueno, los y las esperamos el año que viene. Bueno, y concluimos acá la reunión. Muchas gracias a todos y todas. De nuevo, muchas gracias a la Secretaría de Posgrado por facilitar esta reunión.